Aquella noche de viernes fue la más intensa e inolvidable de mi vida. La casa estaba tan tranquila y en paz que sentí una extraña calma. Estaba agotada por una semana larga y solo quería dormir. Al acostarme, pensé que nada podría interrumpir el silencio de la noche. Había sido madre soltera durante 9 años, desde mi divorcio. Mi exmarido y yo no teníamos una mala relación, simplemente nos distanciamos. Criar a mi hijo Mateo sola fue lo más gratificante y desafiante que había hecho. Él lo era todo para mí, inteligente, divertido y amable. Pero ser madre y padre a la vez era difícil. Esa noche estaba tan cansada que apenas tuve fuerzas para ponerme el pijama antes de caer en la cama. La casa estaba en silencio. Mateo ya se había acostado horas antes después de jugar videojuegos y hacer su tarea. Finalmente, tenía un momento para mí. La luna brillaba a través de las cortinas finas, proyectando suaves sombras en las paredes. Me acurruqué bajo la manta, disfrutando del calor y dejando que mi mente vagara. La vida había sido tranquila últimamente, lo cual era un buen cambio después de un año difícil. Mateo y yo habíamos pasado por mucho desde que su padre se fue, pero habíamos construido una buena vida juntos. Aunque Mateo ya tenía casi 21 años, seguíamos estando muy unidos. Siempre había sido una persona cariñosa y reflexiva. A veces me preocupaba que asumiera demasiada responsabilidad para alguien de su edad. Sonreí al pensar en él. Era tan amable y me sentía afortunada de tenerlo en mi vida. Pero esa noche estaba demasiado cansada para pensar. Me sentía pesada y somnolienta, cuando de repente escuché un suave golpeteo en la puerta de mi habitación. Desperté un poco, pensando que era parte de un sueño, pero el golpe se repitió suavemente, y entonces me desperté por completo. «Mamá», dijo la voz de Mateo, tranquila, pero suficiente para despertarme. Parpadeé, intentando concentrarme en la puerta. Pude ver la silueta de Mateo en la tenue luz que venía del pasillo. Me senté, tratando de despertar del todo. «¿Qué pasa?», le pregunté, aún con voz somnolienta. Hizo una pausa antes de entrar en la habitación y cerrar la puerta suavemente detrás de él. Parecía dudoso de entrar. «No puedo dormir», dijo, mirando hacia abajo mientras se quedaba cerca de mi cama. Sentí preocupación porque podía notar que algo le inquietaba. Desde el divorcio, a veces a Mateo le costaba dormir, pero rara vez hablaba de ello. Sabía que la partida de su padre lo había afectado más de lo que mostraba, y esa noche vi la tristeza en sus ojos. «¿Ven aquí?», dije suavemente, señalando el espacio vacío junto a mí en la cama. «Puedes quedarte conmigo esta noche si quieres». Dudó un momento, luego se acercó y se acostó a mi lado. Estaba de lado mirándome y pude ver lo cansado que estaba a la luz tenue. También parecía vulnerable, lo cual era poco común en él. «¿Quieres hablar de ello?», le pregunté suavemente. Mateo negó con la cabeza, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos. «No, solo quería estar cerca de ti». Mi corazón se calentó. Hacía tiempo que Mateo no quería estar cerca de mí de esta forma, como cuando era más pequeño. Estiré la mano y aparté su cabello de su frente, sonriéndole. «Está bien», susurré, poniendo mi mano en su hombro. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Sonrió de vuelta, pero aún pude ver que algo lo molestaba, algo de lo que no quería hablar. No le pregunté al respecto, en cambio me recosté de nuevo, cubriéndonos con la manta y dejando que el silencio nos diera consuelo. Estuvimos allí un rato, disfrutando de la tranquilidad. La respiración de Mateo se fue calmando, y pensé que ya se había quedado dormido, pero luego volvió a hablar, tan suavemente que casi no lo oí. «Mamá, ¿alguna vez lo extrañas?». Su pregunta me sorprendió, pero supe que hablaba de su padre. Era una pregunta que había evitado durante años, una para la que no sabía cómo responder. «A veces», admití en voz baja, «pero las cosas no estaban bien entre nosotros, Mateo, ¿sabes eso?». Él asintió, pero pude ver que quería saber más. «¿Alguna vez piensas que las cosas podrían haber sido diferentes?». «Sí», suspiré, pensando en los arrepentimientos del pasado. «Tal vez, pero no podemos cambiar lo que pasó. Tenemos que seguir adelante». Mateo miró hacia abajo, jugando con el borde de la manta. Supongo que me preguntó sí.
Si tal vez podría haber hecho algo diferente, ya sabes, como si hubiera sido mejor. Sus palabras me dolieron en el corazón. Me senté y me volví hacia él. Mateo, no, esto no fue tu culpa, no hiciste nada mal, le dije seriamente. Él miró hacia otro lado. Su voz era un susurro. A veces siento que, si hubiera sido mejor, tal vez papá no se habría ido. Las lágrimas se me escaparon y lo abracé con fuerza. Él resistió por un segundo, pero luego me abrazó de vuelta, enterrando su rostro en mi hombro. Mateo, escúchame, dije, con la voz temblorosa. Tu papá tomó sus propias decisiones. No tuvo nada que ver contigo. Fue su decisión y nunca fue tu responsabilidad. Siempre ha sido más que suficiente para mí, susurré, mi voz llena de amor y consuelo. Eres todo para mí. Él asintió sobre mi hombro, pero aún podía sentir la tensión dentro de él, el peso de años de dolor no expresado y culpa. Nos abrazamos con fuerza, el silencio entre nosotros era un bálsamo reconfortante. Gradualmente, su cuerpo se relajó, su respiración se hizo más profunda mientras caía en un sueño tranquilo, pero mientras él dormía plácidamente a mi lado, mi mente no dejaba de dar. Pensamientos y recuerdos se mezclaban en la oscuridad. Ambos habíamos soportado tanto y, aún así, en medio del consuelo silencioso de ese abrazo compartido, surgió un sentimiento inesperado dentro de mí, una sensación que no podía nombrar. Era un calor que se extendía por mi pecho, una conexión que parecía más profunda, más íntima que el vínculo habitual entre una madre y su hijo. Intenté apartar ese pensamiento, concentrándome en el ritmo de su respiración, pero la sensación persistió, un susurro que se negaba a ser ignorado. La mañana llegó demasiado pronto, con la suave luz del amanecer pintando la habitación con tonos. Mateo dormía plácidamente a mi lado, su rostro sereno y relajado. La tensión de la noche anterior aparentemente olvidada. Lo observé por un momento, mi corazón lleno de amor y orgullo, pero ese sentimiento extraño seguía presente, un remanente bajo la superficie de mi afecto materno. Me levanté de la cama, teniendo cuidado de no despertarlo, y bajé a preparar el desayuno. La rutina familiar de cocinar me ofreció una sensación de normalidad, pero mis pensamientos seguían volviendo a nuestra conversación nocturna. Mateo siempre había sido sensible, pero no me había dado cuenta de cuánto había interiorizado la ausencia de su padre. La culpa que cargaba pesaba en mi corazón, una carga que desearía poder aliviar, pero no era solo la conversación lo que persistía en mi mente, sino la forma en que me miró, la vulnerabilidad en sus ojos, el anhelo no expresado por algo. Y si soy sincera conmigo misma, el calor que sentía al abrazarlo había despertado algo profundo dentro de mí, una conexión que trascendía los límites de nuestros roles familiares. Traté de apartar ese pensamiento, recordándome que él era mi hijo, pero la sensación persistió, un susurro que se negaba a ser silenciado. Poco después, Mateo salió de su sueño, su cabello despeinado, su cuerpo delgado, aún mostrando vestigios de la adolescencia, pero con una madurez nueva en sus ojos, un indicio del hombre que estaba llegando a ser. Lo saludé con una cálida sonrisa, tratando de ocultar las emociones que aún quedaban de la noche anterior. Buenos días, dormilón, le dije, colocando un plato de panqueques frente a él. Buenos días, murmuró, acomodándose en su silla y comenzando a comer. Comimos en silencio, la luz de la mañana llenando la cocina con un resplandor cálido. Sentí su mirada en mí de vez en cuando, pero elegí no tocar el tema de la noche anterior. Parecía más tranquilo, más como él mismo, y no quería interrumpir la frágil paz que habíamos encontrado. Finalmente, Mateo rompió el silencio, su voz llena de sinceridad. Gracias por anoche, mamá. Necesitaba eso. Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa. Nunca tienes que darme las gracias, Mateo. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Asintió, pero su mirada permaneció fija en mí, una pregunta no dicha flotando en el aire. No sabía cómo responder, cómo manejar el cambio sutil en nuestra relación. Había una nueva intensidad en sus ojos, un deseo de conexión que iba más allá de los límites tradicionales de madre e hijo, y una parte de mí, una parte que no había querido reconocer antes, lo sentía también. Después del desayuno se quedó cerca del mostrador, sus dedos trazando patrones sobre la superficie. ¿Alguna vez piensas que las cosas podrían haber sido diferentes?, preguntó en voz baja, su tono pesado con emociones no expresadas. Suspiré, el peso de los arrepentimientos del pasado recayendo sobre mí. Tal vez, respondí suavemente,
pero no podemos cambiar lo que pasó. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Mateo asintió, su mirada fija en sus inquietos dedos. A veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si hubiera sido mejor, ya sabes. Su voz era apenas un susurro, llena de culpa y autocrítica. Sus palabras atravesaron mi corazón y no pude evitar acercarme a él. Puse una mano en su hombro, abrazándolo suavemente. Mateo, no hiciste nada mal, nada de esto es tu culpa, lo tranquilicé, mi voz cargada de emoción. Él miró hacia otro lado, su voz casi inaudible. A veces siento que si hubiera sido mejor, tal vez papá no se habría ido. Las lágrimas brotaron de mis ojos y lo abracé con fuerza. Al principio se resistió, pero luego cedió al abrazo, enterrando su rostro en mi hombro. Mateo, escúchame, dije, mi voz firme. Las decisiones de tu padre fueron suyas. Tú eres y siempre has sido más que suficiente. Su partida no tuvo nada que ver contigo. Asintió lentamente, su cuerpo relajándose contra el mío, la tensión en sus hombros disminuyendo a medida que se acomodaba en el abrazo. Sentí esa cálida sensación desconocida resurgir dentro de mí, una mezcla de alivio, afecto y un sentido innegable de conexión. El vínculo entre nosotros, una vez definido por los roles de madre e hijo, parecía estar cambiando, evolucionando hacia algo nuevo, algo que ninguno de los dos entendía completamente, pero que ambos sentíamos instintivamente. Por ahora lo mantuve cerca, dejando que el momento perdurara sin preguntas, sin explicaciones. No sabía a dónde nos llevaría esta nueva intimidad, pero sabía que la vida tal como la conocíamos estaba cambiando, y esto era solo el comienzo. Mientras yacía allí en la oscuridad, envuelta en el calor del abrazo de mi hijo, una profunda realización me invadió. El delicado equilibrio de nuestra relación estaba cambiando, al borde de algo nuevo y desconocido. Una sensación de aprensión recorrió mi cuerpo, una duda sobre lo que esta transformación podría significar para nosotros. Pero en medio de esa incertidumbre había una sensación innegable de anticipación, el reconocimiento de que esto era solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. La madrugada llegó con suave insistencia, los rayos de sol atravesando las cortinas y despertándome del sueño. A mi lado, Mateo dormía tranquilamente, su rostro sereno y relajado, las cargas de la noche anterior aparentemente olvidadas. Lo observé por un momento, mi corazón hinchado de amor maternal, pero debajo de ese afecto conocido, algo diferente se agitaba. Era la misma sensación desconocida que había sentido la noche anterior, algo que me inquietaba y me intrigaba al mismo tiempo. Me levanté con cuidado para no despertarlo y bajé a preparar el desayuno. Mientras me encontraba frente a la estufa, volteando los panqueques con destreza, mis pensamientos regresaron a nuestra conversación nocturna. Mateo siempre había sido un alma sensible, pero no había comprendido la profundidad de su lucha interna, cómo había cargado con el peso de la ausencia de su padre. La culpa que llevaba, un secreto que había mantenido oculto durante mucho tiempo, ahora pesaba sobre mi corazón. Pero había algo más que eso. Había un cambio en su actitud, en la manera en que había buscado consuelo en mis brazos, un anhelo de cercanía que trascendía los límites tradicionales de madre e hijo, y si soy honesta conmigo misma, yo también lo había sentido. Un calor que se extendió por mi cuerpo al abrazarlo, un consuelo que iba más allá del instinto maternal. Aparté el pensamiento, centrándome en lo que hacía. Es solo un niño, me recordé, tu hijo, pero el sentimiento persistió, un susurro que no quería callarse. Finalmente, Mateo emergió de su sueño, frotándose los ojos, su cabello desordenado, una imagen de inocencia juvenil, pero con una nueva madurez en su mirada, un indicio del hombre que estaba por convertirse. Lo saludé con una cálida sonrisa, tratando de ocultar las emociones que aún quedaban de la noche anterior. Buenos días, dormilón, dije, colocando un plato de panqueques dorados frente a él. Buenos días, murmuró, acomodándose en su silla y comenzando a devorar su desayuno. Comimos en un silencio cómodo, la luz de la mañana bañando la cocina en un resplandor cálido. Sentí sus ojos sobre mí de vez en cuando, pero permanecí en silencio, no lista para sumergirme en las complejidades de las revelaciones de la noche anterior.
Parecía más tranquilo, más como él mismo, y no quería romper la frágil paz que habíamos encontrado. Finalmente rompió el silencio, su voz cargada de gratitud. Gracias por anoche, mamá. Necesitaba eso. Su vulnerabilidad me sorprendió. Nunca tienes que darme las gracias, Mateo, lo tranquilicé. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Asintió, pero su mirada permaneció fija en mí. Una pregunta silenciosa flotando en sus ojos, un reflejo de las emociones no expresadas con las que había estado luchando. Sus ojos contenían una profundidad, una intensidad que trascendía la comodidad familiar de nuestra relación madre-hijo. El día transcurrió sin incidente. Mateo se retiró a su habitación, inmerso en tareas y videojuegos, mientras yo me ocupaba de las tareas domésticas, pero la atmósfera entre nosotros había cambiado sutilmente. Era un cambio intangible, una tensión silenciosa, un reconocimiento no hablado de la conexión más profunda que había surgido entre nosotros. A medida que el día se desvanecía en la noche, mis pensamientos regresaron a Mateo, a su transformación de niño a joven, a la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mis sentimientos hacia él habían evolucionado, trascendiendo los límites del amor maternal. Esa noche, después de la cena, nos acomodamos en el sofá a ver una película. La habitación estaba tenue, las imágenes que parpadeaban en la pantalla proyectaban sombras danzantes en las paredes. Estábamos mayormente en silencio, contentos con la presencia del otro, pero a medida que avanzaba la película me di cuenta de su cercanía, de cómo su brazo se rozaba con el mío con cada pequeño movimiento. Mi corazón se aceleró y traté de concentrarme en la película, pero la tensión entre nosotros era palpable, una sinfonía silenciosa de emociones no expresadas. A mitad de la película, Mateo se acercó más, su brazo presionando el mío. Esta vez no se apartó. El calor de su piel contra la mía me recorrió con una corriente de conciencia. Lo miré y nuestros ojos se encontraron, su mirada llena de una nueva intensidad, un reflejo de las emociones que había estado intentando suprimir todo el... Sin pensarlo, extendí la mano y tomé la suya, nuestros dedos entrelazados. Él no se resistió, al contrario, apretó mi mano suavemente, su pulgar trazando un círculo lento sobre mi piel. El gesto simple envió un aleteo por mi corazón, una sensación a la vez familiar y emocionante. Nos quedamos así por un rato, las manos entrelazadas en la luz tenue, un testamento silencioso de la dinámica de nuestra relación. Fue un punto de inflexión, un momento de comprensión no expresada que trascendió los límites de nuestros roles familiares. No sabía lo que depararía el futuro, pero sabía que las cosas estaban cambiando y que Mateo ya no era solo mío. Él era algo más, alguien por quien sentía algo que no podía definir. La película terminó, pero seguimos en el sofá, los créditos corriendo sin ser notados. Me incliné sobre su hombro, sintiendo el ascenso y descenso constante de su pecho mientras respiraba. Fue un gesto pequeño, pero se sintió profundamente íntimo, un reconocimiento silencioso de la conexión que estaba floreciendo entre nosotros. Mamá, susurró Mateo, su voz apenas audible. Sí, respondí, sintiendo el eco de sus palabras en mi corazón. Me alegra mucho que estés aquí. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron con el mismo sentimiento en mí. Me alegraba también que estuviera aquí, demasiado contenta por esta cercanía inesperada, esta intimidad recién descubierta que resultaba a la vez aterradora y emocionante. Mientras yacía allí en la oscuridad, envuelta en el calor del abrazo de mi hijo, una profunda revelación me invadió. El delicado equilibrio de nuestra relación estaba cambiando, tambaleando al borde de algo nuevo e inexplorado. Un estremecimiento de aprehensión recorrió mi cuerpo, un susurro de incertidumbre sobre lo que esta transformación podría significar para nosotros. Sin embargo, en medio de la inquietud había una sensación innegable de anticipación, un reconocimiento de que esto solo era el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. La madrugada llegó con una suave insistencia. Los delicados rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, despertándome de mi sueño. A mi lado, Mateo dormía tranquilo, con el rostro sereno y relajado, como si las preocupaciones de la noche anterior hubieran quedado atrás. Lo observé por un momento, mi corazón se llenó de un amor maternal familiar, pero bajo esa afectividad conocida algo distinto se agitaba en mí, una sensación que no lograba definir. Era la misma sensación extraña que había estado presente la noche anterior,
una sensación que tanto me intrigaba como me desestabilizaba. Me levanté con cuidado para no interrumpir su sueño y bajé las escaleras hacia la rutina familiar del desayuno. Mientras me movía con facilidad, volteando los panqueques, mis pensamientos volvieron a nuestra conversación nocturna. Mateo siempre había sido una persona sensible, pero no había comprendido la profundidad de su lucha interna, el peso de la ausencia de su padre, la culpa que cargaba. Un secreto que había guardado por demasiado tiempo ahora pesaba en mi corazón, pero había algo más, un cambio en su actitud, una forma en que había buscado consuelo en mis brazos, un anhelo de una cercanía que trascendía los límites tradicionales entre madre e hijo. Y si era honesta conmigo misma, yo también lo había sentido, una calidez que se extendía por mí al abrazarlo, un consuelo que iba más allá del instinto maternal. Intenté apartar ese pensamiento concentrándome en lo que estaba haciendo. Es solo un niño, me repetí, tu hijo, pero la sensación persistió, un susurro que no podía callar. Finalmente, Mateo salió de su sueño, frotándose los ojos, el cabello despeinado, una imagen de inocencia juvenil, pero en su mirada había una madurez nueva, una pequeña pista del hombre en el que se estaba convirtiendo. Lo recibí con una cálida sonrisa, tratando de ocultar el sueño matutino. Buenos días, le dije alegremente, colocando un plato de panqueques dorados frente a él. Gruñó algo mientras se sentaba y devoraba su desayuno con entusiasmo. Comimos en un silencio cómodo, la luz del sol de la mañana bañando la cocina en un resplandor cálido. Podía sentir sus ojos sobre mí de vez en cuando, pero yo me mantenía en silencio, no lista para adentrarme en las complejidades de las revelaciones de la noche anterior. Parecía estar más tranquilo, más como él mismo, y no quería interrumpir la frágil paz que habíamos encontrado. Finalmente rompió el silencio su voz llena de gratitud. Gracias por anoche, mamá. Lo necesitaba. Su vulnerabilidad me sorprendió. Nunca tienes que darme las gracias, Mateo, le respondí. Siempre estaré aquí para ti, sin importar qué. Asintió, pero su mirada permaneció, una pregunta silenciosa en sus ojos, un reflejo de las emociones no dichas con las que yo también había estado luchando. Sus ojos tenían una profundidad, una intensidad que iba más allá de la comodidad familiar de nuestra relación madre e hijo. El día transcurrió sin novedades. Mateo se retiró a su cuarto, inmerso en su tarea y en los videojuegos, mientras yo me ocupaba de las tareas del hogar. Sin embargo, el ambiente entre nosotros había cambiado sutilmente. Era un cambio intangible, una tensión silenciosa, un reconocimiento tácito de la conexión más profunda que había surgido. A medida que el día se desvanecía en la noche, mis pensamientos volvieron a Mateo, a su transformación de niño a joven, a la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. Reflexioné y me di cuenta de que mis sentimientos por él habían evolucionado, trascendiendo los límites del amor maternal. Esa tarde, después de la cena, nos acomodamos en el sofá para ver una película. La habitación estaba tenuemente iluminada, las imágenes parpadeantes en la pantalla proyectaban sombras que danzaban sobre las paredes. Estábamos mayormente en silencio, contentos con la presencia del otro, pero a medida que avanzaba la película, me volví muy consciente de su proximidad. La forma en que su brazo rozaba el mío con cada leve movimiento aceleraba mi pulso y trataba de concentrarme en la película, pero la tensión entre nosotros era palpable, una sinfonía silenciosa de emociones no expresadas. A mitad de la película, Mateo se acercó más, su brazo presionando contra el mío. Esta vez no se alejó. El calor de su piel sobre la mía provocó un escalofrío de conciencia en mí. Lo miré y nuestros ojos se encontraron. Su mirada estaba llena de una intensidad nueva, un reflejo de las emociones que había estado intentando reprimir todo el día. Sin pensarlo conscientemente, extendí la mano y tomé la suya. Nuestros dedos se entrelazaron. Él no resistió, por el contrario, apretó suavemente mi mano, su pulgar dibujando un círculo lento sobre mi piel. El simple gesto hizo que mi corazón diera un vuelco, una sensación tanto familiar como excitante y nueva. Nos quedamos así un rato, las manos entrelazadas en la penumbra, un testamento silencioso del cambio en nuestra relación. Fue un punto de inflexión, un momento de entendimiento tácito que trascendió los roles familiares que compartíamos. No sabía qué deparaba el futuro, pero sí sabía que las cosas estaban cambiando y que Mateo ya no era solo mi hijo, era algo más, alguien por quien sentía algo que no se podía definir.
La película terminó, pero permanecimos en el sofá, los créditos desfilando sin que los notáramos. Apoyé mi cabeza sobre su hombro, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Era un gesto pequeño, pero se sentía profundamente íntimo, un reconocimiento silencioso de la conexión que estaban haciendo entre nosotros. Mamá, susurró Mateo, su voz apenas audible. Sí, estoy muy contento de que estés aquí. Sus palabras, simples pero profundas, reflejaban el sentimiento que latía en mi corazón. Yo también estaba contenta de que estuviera allí, de esta cercanía inesperada, esta intimidad recién descubierta que era tanto aterradora como emocionante. Y por primera vez en lo que sentía como una eternidad, me sentí verdaderamente viva. No había confusión ni culpa, solo la pura e innegable verdad de nuestro amor. Un amor nacido de años de experiencias compartidas, de confianza y comprensión que iba más allá de la sangre. Era un amor tan natural como respirar, tan inevitable como el amanecer. Nos quedamos allí, en el silencio después de nuestra pasión compartida, el silencio solo interrumpido por el suave ritmo de nuestras respiraciones. Finalmente Mateo se apartó un poco, sus ojos buscando los míos con una calidez que derretía mi corazón. ¿Estamos bien?, preguntó, su voz una suave caricia en la oscuridad. Asentí, incapaz de hablar por un momento, mi corazón desbordado de emociones que no podían expresarse con palabras. Sí, susurré, mi voz cargada de verdades no dichas. ¿Estamos bien? Más tarde esa noche, después de que los restos de la cena fueron retirados y la casa se sumió en un tranquilo silencio, Mateo y yo nos encontramos en el porche trasero, envueltos en la tranquilidad de la noche. El aire estaba fresco y crispado. Las estrellas brillaban como diamantes dispersos sobre el vasto lienzo del cielo. Por primera vez en semanas, sentí una sensación de liberación, como si el peso que me oprimía se levantara. No hablamos mucho, pero las palabras no eran necesarias. Estar cerca de él, compartir la quietud de la noche, era suficiente. No había prisa ni presión, solo un silencio cómodo que lo decía todo. Lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros se desarrollaba de manera orgánica y yo estaba dispuesta a dejar que floreciera a su propio ritmo. Él alcanzó mi mano, su toque enviando una calidez que se expandió por mí como un incendio. Sonreí, apretando su mano suavemente, y nos quedamos allí, los dedos entrelazados, bañados en el suave resplandor de la luz estelar. Era un amor que desbordaba toda definición, una conexión que trascendía los límites de nuestros roles familiares, y en ese momento, bajo la vasta extensión del cielo nocturno, supe que, sin importar los desafíos que vinieran, los enfrentaríamos juntos. A medida que los días se convertían en semanas, la intimidad entre nosotros se profundizaba, tejiéndose en el tejido de nuestras vidas cotidianas. No necesitábamos etiquetarlo ni definirlo, simplemente existía. Estaba en la forma en que nos mirábamos, en los toques persistentes, en los momentos de silencio compartido, creando un mundo que solo pertenecía a nosotros. Con cada día que pasaba, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte, más palpable. Al principio me sentí disuelta, reemplazada por una sensación de acierto, una certeza de que ahí era donde debía estar. Mateo ya no era solo mi hijo, era mi compañero, mi confidente, mi amante. Nuestra relación había florecido en algo hermoso, algo que satisfacía una necesidad que ni siquiera sabíamos que teníamos. No fue hasta una tarde lluviosa de finales de otoño que la plena realización de nuestro amor me invadió. El cielo estaba pintado de grises tormentosos, la lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante. Mateo y yo estábamos acurrucados en el sofá de la sala, con un fuego chisporroteando alegremente en la chimenea, lanzando un resplandor cálido sobre la habitación. Estábamos envueltos en una manta, el calor del fuego y la intimidad de nuestra cercanía creando un refugio frente a la tormenta afuera. Mateo se apoyaba en mí, su cabeza descansando en mi hombro, y yo pasaba mis dedos por su cabello, saboreando la quietud del momento. Las gotas de lluvia sobre las ventanas difuminaban el mundo exterior, creando una sensación de aislamiento, como si estuviéramos en nuestro propio pequeño universo. Podía sentir su respiración lenta y constante, y sin que se dijera una palabra, supe que él sentía lo mismo, el mismo tirón innegable hacia algo más profundo. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento la verdad de nuestro amor resonó entre nosotros. No era solo amor,
Era un lazo que trascendía los roles tradicionales que habíamos desempeñado, una conexión que había evolucionado en algo más profundo, algo innegable. Mamá, susurró, su voz cargada de emoción. Permanecí en silencio, esperando a que continuara, sabiendo que lo que fuera que iba a decir cambiaría todo. Te amo, confesó, su mano extendiéndose para tomar la mía. No solo porque seas mi mamá, sino por quién eres, por todo lo que eres. No sé si está bien o si está mal, pero no puedo evitarlo. Sus palabras me envolvieron como una ola cálida, llenando la habitación de un amor que hizo que mi corazón se estremeciera de la manera más hermosa. Ya había intuido sus sentimientos, pero escucharle decirlos, reconocer la profundidad de sus emociones, lo hacía todo más real. Apreté su mano, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo mis dedos. Mateo, susurré, mi voz temblorosa, yo también te amo. Siempre te he amado, pero esto es diferente. Él asintió, sus ojos buscando los míos en busca de consuelo, buscando una respuesta a la pregunta no dicha que colgaba entre nosotros. No sé qué significa esto, continué, pero sé que siento lo mismo y no me parece mal. Se siente correcto. Una suave sonrisa tocó sus labios y mi corazón se llenó de una alegría que nunca había conocido. Me alegra que sientas lo mismo, susurró, porque no sé qué haría si no fuera. Levanté mi mano y acaricié su mejilla, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos. ¿Lo resolveremos?, le aseguré. Nos quedamos en silencio un momento, nuestros ojos fijos el uno en el otro, los únicos sonidos el suave golpeteo de la lluvia y el crujir del fuego. Las palabras eran innecesarias, ya habíamos dicho todo lo que necesitábamos. Ambos sabíamos lo que sentíamos, y sabíamos que era real, innegable. Lentamente Mateo se inclinó hacia mí, sus ojos nunca abandonando los míos, y suavemente, con algo de duda, me besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de todo el amor y deseo que habíamos estado conteniendo por tanto tiempo. No había prisa, ni urgencia, solo una expresión pura de nuestra profunda conexión. Cuando se apartó, sus ojos estaban llenos de emoción, y supe que habíamos cruzado un umbral, un punto de no retorno. Pero en lugar de miedo, sentí una paz, una certeza de que allí era donde debíamos estar. Me acercó más a él, su brazo rodeándome, y nos abrazamos mientras la lluvia seguía cayendo. El fuego lanzaba un resplandor cálido sobre nuestro abrazo, y en ese momento supe que, no importa lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos. El resto de la noche fue un borrón de toques suaves, conversaciones susurradas y besos tiernos. No hablamos del futuro ni de las implicaciones de nuestro amor recién descubierto. Lo único que importaba era el presente, la intimidad compartida de ese momento. Mientras la lluvia continuaba su suave serenata, me sorprendió lo rápido que había cambiado nuestra relación. Mateo había pasado de ser un niño a convertirse en un hombre, y al hacerlo, nuestro lazo se había transformado en algo inesperado, algo hermoso, algo que encajaba perfectamente con nosotros. Esa noche Mateo vino a mi habitación nuevamente, pero esta vez no hubo duda. Se subió a la cama a mi lado, sus brazos rodeándome y abrazándome. Ya no era el abrazo consolador de una madre y su hijo, era el abrazo de amantes, dos almas entrelazadas. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, una sinfonía de amor y satisfacción. Sentí una paz que no había experimentado en años, una sensación de completitud que no sabía que me faltaba. Lo que fuera que esto fuera lo que se había convertido, estaba lista para aceptar. Mateo y yo siempre habíamos estado cerca, pero ahora éramos algo más, algo que desafiaba toda definición. Éramos compañeros, amantes, dos almas unidas por un amor que trascendía los límites de la convención. Mientras me sumía en el sueño, una sonrisa se curvaba en mis labios. Sabía que era una locura, pero se sentía increíble.